ABC Jurídico, voces informativas. Bienvenidos al ABC Jurídico, el podcast del periódico El Jurista. Soy Jessica Gaitán y junto con mi compañera Ashley Carrillo, este sábado 5 de junio nos preguntamos si con el cumplimiento del decreto 003 del 2021 se hubiesen evitado los casos de abuso policial como el de Dylan Cruz, Santiago Murillo, entre otros. Jessica, cabe mencionar en primer lugar que este documento fue emitido el 5 de enero del 2021 por el Gobierno Nacional en respuesta a la sentencia de una tutela instaurada precisamente por organizaciones y apoderados de las víctimas de la violencia policial en el paro nacional del 2019, que a raíz de casos como el del joven Dylan Cruz, le ordenaba al Ejecutivo convocar una mesa de trabajo, la cual se inició hasta el 14 de octubre del 2020, un mes después de la muerte de Javier Ordóñez, que, pese a que no fue en una protesta, sí fue ocasionado por el abuso policial y generó varios enfrentamientos en donde algunos civiles resultaron heridos y otros hasta fallecieron. Se supone que con dicha mesa, que contó con la participación de las alcaldías, la Procuraduría, la Policía, entre otras autoridades, se reestructuró las directrices sobre el uso de la fuerza en manifestaciones y se expidió un estatuto de uso de fuerza, reacción y verificación de la fuerza para la protección a la protesta pacífica ciudadana. Pero nos volvemos a preguntar, ¿será que se cumple este decreto y no funciona? ¿O por el contrario, no se está cumpliendo y por eso el fenómeno del abuso policial en el marco del paro nacional de este año es protagonista? Ashley, pues pareciera que no se cumple, porque la Procuraduría General de la Nación esta semana públicamente le pidió a la Policía Nacional que le informara antes de realizar cualquier intervención de la fuerza pública en las protestas para verificar el cumplimiento de dicho decreto, lo cual nos da a entender que desde que iniciaron las manifestaciones este 28 de abril hasta la fecha no se han cumplido o no con lo que respecta en este punto el documento. De acuerdo con el texto, el Ejecutivo le ordena a la fuerza pública, entre otras medidas, que durante la protesta social, las autoridades de la rama ejecutiva del orden nacional y territorial están en la obligación de privilegiar el diálogo y la mediación en el desarrollo de las manifestaciones públicas dentro de la actuación de las autoridades administrativas y de la policía. Pero ojo, el decreto estipula claramente que la promoción del diálogo y la mediación será permanente, aun cuando los medios pacíficos de intervención se consideren agotados y se proceda al uso de la fuerza en los términos del presente protocolo. Jessica, paremos en esta parte, porque pese a que el gobierno con este decreto promueve el diálogo, ¿por qué en ciudades que han sido más afectadas por los hechos de violencia provenientes tanto del vandalismo como de la propia policía se ordenó la asistencia militar, y más teniendo en cuenta esa falta de confianza que en estos momentos tiene la institución? Pues por ejemplo, casualmente, durante esta semana, 2 policías que fueron capturados por la muerte de Santiago Murillo quedaron en libertad por orden de un juez penal militar que les había impuesto una medida de aseguramiento de 9 días. Algo que, de acuerdo con la defensa de la familia de la víctima, el abogado Miguel Ángel del Río, es una actuación sospechosa. Retomando con este polémico decreto, un punto importante que menciona es que el uso de la fuerza podrá ser utilizada por el uniformado de la policía como último recurso físico para proteger la vida e integridad física de las personas, incluida la de ellos mismos, sin mandamiento previo y escrito, para prevenir, impedir o superar la amenaza o perturbación de la convivencia y la seguridad pública. Pero, ¿qué tanta amenaza es un ciudadano que está manifestando y que no tiene la misma forma que defenderse? El decreto también indica que las autoridades de gobierno y de la policía deberán dar aviso previo al uso de la fuerza pública por parte de la Policía Nacional frente a los actos de violencia a las personas que están presentes en los lugares de manifestación pública.
excepto en los casos de inminente infracción penal o policial, donde el uniformado debe actuar con base a el mandato constitucional, legal o reglamentario. Así lo señala el artículo 29 del capítulo 3. Asimismo, establece que la policía deberá dar una explicación pública sobre su actuación durante las manifestaciones, al igual que alcaldes y gobernadores, quienes estarán en la obligación de rendir en el menor tiempo posible y en un plazo que no supere los 3 meses, una explicación pública sobre las actuaciones de la policía relacionadas con el uso de la fuerza, cuando se tenga conocimiento de que miembros de esta institución hicieron uso de armas letales o menos letales que hayan causado daños a la vida o integridad personal de las personas. No obstante, en las declaraciones tanto de la policía como del gobierno sobre rendición de cuentas ante la actuación de la fuerza pública en las jornadas de protesta de este año, por ejemplo, con respecto a los casos de abuso policial, no salen del famoso discurso de que son actuaciones individuales. Lo más cuestionable es que el fenómeno del abuso policial repetitivamente es protagonista de las protestas pacíficas, pese a que el presidente Iván Duque recientemente afirmó que el abuso policial no es de carácter sistemático. Por esta y más razones nos preguntamos si se cumple o no este decreto, ya que tan solo durante este año ONGs como Temblores han registrado más de 3.000 denuncias por abuso policial a nivel nacional, mientras que el jefe de Estado aseguran que estas no superan los 1.000 por año. Esperamos que les haya gustado este podcast y los invitamos a escucharnos todos los sábados sobre el mediodía. No olviden que nos pueden encontrar en todas las redes sociales como @periódico El Jurista y en nuestras cuentas de YouTube, Spotify y TikTok.